alumno. También está Mara Domínguez Vidal, quien también es parte del staff de esta reunión, quienes nos van a estar llevando los trabajos y nos van a auxiliar para algunos detallitos que vayan surgiendo. Bueno, me permito presentar también en este caso, el motivo de la reunión es el segundo intercambio académico denominado la resignificación de la formación docente ante los retos educativos actuales. Hoy estamos a 3 de febrero. Esta reunión tiene como inicio a las 12:15. Bueno, faltan algunos minutos, pero me comenta el maestro Ajebarén que ya estaban porque habían hecho, también nos comentaron que habían hecho algún ajuste por ahí en la agenda, pero ya estamos aquí presentes. Estamos pensando, organizados para terminar a las 2 de la tarde. Les pido, por favor, seamos respetuosos en los horarios que se vayan dando para cada uno de los participantes para que de esa manera podamos cumplir en el tiempo establecido. Les comento, dentro de los trabajos que van a ir presentando, se van a dar 10 minutos de presentación por exposición por cada estudiante, junto con el docente, junto con el maestro que integra el trabajo que nos van a presentar. A los 8 minutos que van exponiendo sonará una alarma que les avisará que les quedan 2 minutos para empezar a concluir su material. Una vez concluidos esos 10 minutos de exposición, se darán 5 minutos de preguntas, de algunos planteamientos, dudas que surjan de parte de quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo, que es la mesa de tercer semestre, a donde se podrían hacer algunos planteamientos. Una vez que se concluya esa participación de esa institución, de esa escuela que hizo la presentación, agradecemos y pasamos al siguiente equipo, integrado nuevamente por un docente y por un alumno de otra escuela normal. Esa va a ser la mecánica de trabajo. Me permito mencionar a quienes van a participar. Hoy nos acompañan del Estado de México, de la Escuela Normal Superior del Estado de México, la ENSEM, la alumna Montserrat Felipe Escutia y acompañada del docente María de los Ángeles Solano Valdés. Perdón, una disculpa. No es Montserrat, se cambió por Ana Teresa Maldonado Villegas. Ok, bueno, tomo nota y también en este caso le pido al maestro. Me dices que no es Montserrat, ¿es quién? Ana Teresa. Ana Teresa. Maldonado Villegas, por favor. Ok. Maldonado. Villegas. Villegas. Y en este caso, acompañada de la maestra María de los Ángeles Solano Valdés. Ok, muy bien. Y posteriormente pasamos a la presentación de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla de Morelos. Una presentación a cargo de la alumna Cárdenas Ramos Alisma, acompañada del docente maestro José Luis Rodríguez Román. Una vez terminada la presentación, pasamos con una participación de la Escuela Normal Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, a cargo, y esta presentación estará a cargo de la alumna Dafne Santiago González y de la docente Maura Alba Campos Segovia. Terminando esa participación, pasamos con Durango, una participación de un equipo de Durango, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, a cargo, a esta presentación estará a cargo de la alumna Seisir Yetlanetsi Moreno Pérez,
y la acompaña el docente licenciado en educación. Profesor, disculpe que le interrumpa. Ahí Ajá, también ocurrió un cambio y ya no va a ok. ser mi compañera Chesit. Ok, entonces, ¿quién nos acompaña? Mi nombre es Emilce Analí Torres Puentes. Emilce Analí Torres Puentes. Torres Puentes. Ok, perfecto. Y la acompaña el docente, la maestra Gisela Soto Garza. Y por último, tenemos la participación, en este caso, de un equipo de la escuela anfitriona, de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, la licenciada Emilio Sánchez Piedras. Y la presentación está a cargo de nuestro alumno, Mario Iván Pérez Sastre, y acompañado de la docente Venus Liliana Pérez Serrano. Son quienes... Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono, maestro. Ok. No, ¿en qué momento se apagó? Perdón. Nuevamente no se escucha, maestro Luis. Ok. Por algún motivo está apagando. Por favor, no sé, de parte del staff técnico, no sé si por ahí algo esté pasando, pero bueno, ya, creo que ya quedó permanente. Ahora sí. Bueno, del estado de Durango ya incluso habían hecho la aclaración. Solamente me faltó mencionar en este caso a los participantes de la escuela anfitriona, de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala. La participación está a cargo del alumno Mario Iván Pérez Sastre y de la docente, la maestra Venus Liliana Pérez Serrano. Ok, una vez que ya están presentados los integrantes que van a participar, ahora sí nos permitimos dar inicio, dar arranque con estos trabajos y damos pauta a la Escuela Normal Superior del Estado de México, a cargo de la alumna Ana Teresa Maldonado Villegas. Por favor, en lo que empiezas a instalar tu presentación, vamos dando aquí algunos pormenores. Y te comento, el tiempo corre a partir de que tomes la palabra o tome la palabra el equipo. Bueno, quiero comentarles que en estos trabajos tenemos como preguntas detonadoras una serie de planteamientos del tercer semestre que se trabajaron, que en este caso tienen que ver con los siguientes aspectos. ¿De qué manera transitas entre los saberes abordados en la escuela normal y la puesta en práctica en la escuela primaria? La segunda pregunta detonadora es la siguiente: ¿cuál fue tu experiencia, participación y aportaciones para tu formación durante la inmersión al Consejo Técnico Escolar en la escuela primaria? La siguiente es: ¿cuáles son los alcances de la práctica docente en tu formación y hasta dónde responde a retos actuales que enfrenta el maestro ante un mundo cambiante? Esas son las preguntas detonadoras, de lo cual nos vamos a permitir escuchar, en este caso, al equipo del Estado de México. Adelante. Toman la palabra y los escuchamos con atención y respeto. Sí, buenos días. Bueno, el ser un normalista es un honor, pero he aprendido que también es una gran responsabilidad que necesita del compromiso y del esfuerzo, de la disciplina y de todo el trabajo. Buenos días, estoy aquí por la Escuela Normal Superior del Estado de México. Mi nombre es Ana Teresa Maldonado Villegas y estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. Bueno, antes de comenzar con los elementos que he aprendido de la normal y que he aplicado en mis escuelas de práctica, quiero hacer mención de que he tenido la oportunidad de trabajar en las prácticas de intervención en los 3 grados de secundaria. Sin embargo, no he tenido la posibilidad de entrar al consejo técnico. Muy bien, bueno, pues los elementos que he aprendido. Primero,
que tenemos 4 habilidades comunicativas. En español utilizamos la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Con ello se hacen los contenidos programáticos que se dividen en diferentes ámbitos del español, que son el estudio, la literatura y, por supuesto, la participación social. Bueno, pues con ello, mis docentes me han brindado ciertas estrategias didácticas para utilizarlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje con mis alumnos. Y algunas de estas son, por ejemplo, para iniciar con la observación. Evidentemente, lo primero que necesitamos es conocer a nuestra escuela, cómo son nuestros estudiantes, la infraestructura que hay tanto adentro como afuera, la organización de si las orientadoras necesitan de nuestro apoyo, de cómo están establecidos los grupos. En mi caso hay 15 grupos, 5 por cada grado. Y bueno, también la infraestructura, es decir, los recursos con los que contamos dentro del aula, cómo está acomodado el mobiliario y la dinámica que tienen tanto mis titulares como pues los alumnos. Para comenzar mis clases iniciaba yo con las preguntas generadoras o con ciertas palabras clave. Esto para motivar a los alumnos, para acercarlos en el tema, ubicarlos de cierta manera que sepan de qué estamos hablando y también pues compartir las ideas o crear ciertos conceptos que den pauta al desarrollo de las actividades. Otra solución que encontré fue el mapa de carácter para ver los tipos de personajes que hay. Esto relacionándolo con la película de Shrek para que los estudiantes puedan pues utilizar su marco referencial, todas sus experiencias o lo que saben y sus intereses con el contenido de español. Otro organizador gráfico fue la utilización de estos lápices para el tema del reglamento, saber qué es, en dónde hay y qué tiene. Y bueno, mis alumnos me decían, maestra, es que tenemos reglamentos en todos lados, pero pues utilizar estas herramientas nos facilitan que los estudiantes puedan pues estar conjunto al contenido y también que se les haga interesante y motivador. Tenemos el cuadro comparativo que utilicé en el grado de segundo para ver las corrientes literarias e incluso les llevé un libro para que ellos entiendan la importancia de seguir con la literatura a pesar de que, bueno, estamos en un mundo tan cambiante y tan instantáneo en estos momentos. En el caso de tercero estoy trabajando con el compendio de ERA o también conocido como el libro El cuaderno para el estudiante del programa de reforzamiento académico por parte de la Secretaría de Educación Pública y como ahí se ven ciertos textos de acuerdo con la Tierra, con los continentes, esto lo relacionamos con un árbol, con lo que es la Tierra y así ponemos lo que es el título, las ideas principales y secundarias del tema. ¿Para qué? Para que ellos pues puedan relacionar mejor la información. También utilicé un esquema de una hamburguesa para la diversidad lingüística, que ellos entiendan la importancia de comprender lo que nos están diciendo las demás personas, a pesar de que lo estén diciendo diferente. Por ejemplo, que nosotros decimos frijoles y algunos otros dicen habichuelas, que nosotros decimos maíz y otros dicen, no, son esquites o es una mazorca. ¿Sí? Pasamos a lo que son otros cuadros para poder diferenciar la información. En este caso vi el tema de la historieta con los de segundo y bueno, aquí vemos los recursos gráficos. También es importante darles muchos ejemplos para que ellos puedan relacionar todos estos procesos cognitivos que tienen y empiecen a memorizar, a recordar y a aunarlo con la información que tenemos aquí presente. Por ejemplo, yo les decía aquí con el globo o el bocadillo, bueno, pues ustedes saben cómo es la forma de una galleta o cómo es la forma de un diálogo en una historieta porque la pueden relacionar con lo que es un globo. Y esto cambia de acuerdo a la entonación o al efecto que le quieras dar a esa historieta para que te puedan comprender tus lectores. Entonces, por eso es que les muestro al lado un dibujito para que lo tengan como referente. E incluso en el examen se acuerden así de, vimos esta imagen. Y sea un poco más entretenido para ellos. También tenemos lo que son los diferentes planos. ¿Sí? Ana Teresa, un comentario. Quizás estás hablando con las diapositivas, pero sin embargo solamente se está proyectando la primera. Ay, no me diga eso, ¿en serio? Sí, no seas malita, ve caminando en ellas para que las podamos ver. No te preocupes, esto pasa. A ver, es déjenme una ver si apagando presentación la cámara y que se puedan visualizar mejor. Ay, yo mostrándoles desde hace media hora todo y ustedes sin verlo. Déjenme dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Si no, no van a ver todos los diseños. ¿Ya lo pueden visualizar? Son otras... Ya se ve. Ay, excelente. Muy bien, entonces lo vamos a hacer con la cámara apagada.
Bueno, pues aquí están los cuadros que les mencionaba. De un lado tenemos la explicación para que ellos sepan del tema, lo estudien y todo, y del otro lado, pues para que lo recuerden y lo relacionen con las imágenes. Déjenme pasar la diapositiva. Aquí las imágenes. Tenemos que actualizarnos un poquito en sus intereses. Tenemos el ejemplo de los stickers de Flork, que algunos de nosotros lo utilizamos en WhatsApp, en nuestras redes sociales. Y bueno, de esta parte, en la primera tenemos la explicación de lo que es un personaje y en la segunda es la información de la alumna para que ellos relacionen lo que están viendo con lo que es su persona y con su realidad. En el otro caso tenemos la descripción de lo que son pues todo lo que es de la literatura y las costumbres, las tradiciones. Para el Día de Muertos les pedí que hicieran ya sea un texto discontinuo, o sea, una lista, o un texto continuo, un relato descriptivo de lo que ellos hacen en esas festividades o lo que suelen utilizar. También implementé ciertas plantillas porque recordemos que los alumnos tienen que tener pues cierta organización, cierto encuadre, por eso es que los cuadernos tienen como ciertas medidas para que ellos trabajen en eso. Entonces en el primero tenemos un ejemplo. Este es a un alumno que le interesan mucho, bueno, sus intereses son su mascota, sus amigos, y así reflexionan ellos acerca de temas de interés. Y en el otro lado tenemos el ejemplo de una alumna que, bueno, le encanta el dibujo, pero es un poco tímida, entonces el que ellos presenten estos trabajos, que se planten en un escenario y que sepan hablar y que sepan la importancia de los trabajos que están haciendo, pues es un plus para que ellos trabajen y tengan un porqué de lo que están haciendo. Esto lo hice con base en una actividad previa, que fue el que ellos escribieran una historia. Esta historia podía ser de lo que ellos quisieran, pero esto era para checar tanto su ortografía como su coherencia, su manera de adecuar el lenguaje a lo que a ellos les interesa. Y bueno, fue realmente asombroso el ver todos los temas que a ellos les interesan o que quieren hacernos concientizar con eso. Entonces pasaron de un texto continuo, que es el cuento o una historieta, al discontinuo. Y bueno, por otro lado tenemos el ejemplo de que tenemos que utilizar todos los recursos o materiales didácticos que tengamos a la mano. En este caso, pues utilicé unos cuadritos chiquitos de hojas de color para que ellos vieran el tema de las canciones y fuera como una actividad previa de conocer sus intereses. Así supe que algunos de mis estudiantes sabían tocar los instrumentos y que pudieran entender el tema de las canciones. Yo les preguntaba qué se diferencia entre una canción y un poema. Y ellos me sabían explicar, bueno, maestra, pues la melodía. Entonces, todo esto es que ellos relacionen la información y que la utilicen todo el tiempo que la estén utilizando. En el caso de tercero, les comenté, estoy viendo el compendio de las lecturas. Entonces, las lecturas iban con actividades en el libro, pero yo también les llevaba algunas otras para que ellos complementaran. Por ejemplo, aquí tenían que buscar la palabra de la sopa de letras para utilizarla en los enunciados y, bueno, que entendieran los conceptos que habían visto. Y por última actividad, en la normal hicimos el diseño de una ceremonia por la parte de tercero de español. Entonces, con base a ello, 5 docentes en formación realizamos en la escuela secundaria una olimpiada del conocimiento de español, de biología, historia, para ver los conocimientos previos de los estudiantes y en qué los podemos ayudar, asesorar para que esto se pueda pues mejorar en cuanto a su aprendizaje. Y aquí juntamos a 2 salones del segundo grado. Y bueno, supongo que ya no me queda muchísimo tiempo, pero acerca de la reflexión de la práctica. Bueno, yo creo que no se trata de un alcance que yo pueda medir acerca de lo que yo pues tenía de idea cuando entré a la normal y lo que es ahora. Simplemente considero que se trata de tener disposición por trabajar, que el mayor aprendizaje que uno puede obtener es involucrándose en todas las actividades de nuestra escuela, no solamente en el diseño de nuestras actividades en la planeación, sino el intervenir en esas cuestiones, considerando que hay muchos factores que influyen en la educación, en donde estamos dando una clase. Y siempre hay que mantener una actitud positiva para que los estudiantes pues sientan ese apoyo por parte de nosotros, que utilicemos, como había dicho, los recursos que sean necesarios con los que nosotros contemos para facilitarles los temas, que se les hagan pues fáciles, el ejemplificarles bastante, les ayuda muchísimo para que ellos pues tengan esa confianza de incrementar su participación, de que lean en voz alta, de que tengan un pensamiento creativo
A lo mejor no vieron las anteriores diapositivas, voy a ver si me da tiempo de pasarlas antes de terminar, pero todo esto es para que ellos también utilicen estos procesos cognitivos y que no solamente se queden pues en lo que ven en las redes sociales, sino que ellos lo utilicen. Muchos me decían, maestra, es que no sé qué escribir, maestra, no tengo imaginación, no se me ocurre nada. No pasa nada, se trata de estar pues buscando obviamente qué les importa, qué les interesa, que sea aunado a los contenidos programáticos y que ellos entiendan la importancia justamente de sabernos expresar, de comprender también lo que los otros nos están diciendo y captar obviamente su atención, formar el hábito de la lectura que en algunos pues se ha perdido justamente por estos cambios que he tenido pues por parte de la pandemia y todo eso que hemos pasado, pues el actualizarse, el seguir informándose y mejorar también sus niveles de comprensión lectora, que no sea solamente que entiendan lo que está tal cual en el texto, sino que ellos también hagan críticas, que hagan juicios, que ellos levanten la voz y puedan participar pues de manera creativa y también coherente. Y bueno, les paso rápido las que no vieron para que no se les vaya. Sí, quiero agradecer pues por habernos invitado y también hacerles mención de que en la ENSEM estamos abiertos a seguir aprendiendo para poder enseñar, tanto en las prácticas como en este tipo de actividades. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ana Teresa, por esta participación. Sin duda, cada uno de los participantes enriquecen el trabajo, la experiencia con los demás y el tener este tipo de eventos, la idea de integrar a las instituciones es que podamos compartir, ¿verdad? Muchas gracias, muy buen trabajo. Maestra María de los Ángeles, ¿va a tener alguna participación o pasamos a la parte de las preguntas o algunos planteamientos por quienes nos acompañan en la mesa de tercer semestre? Bueno, no se escucha. Obviamente, insisto, es una presentación a la distancia, en vivo, no sé. Parece ser que no va a tener participación, ¿verdad, Maestra María de los Ángeles? Ok, pasamos a algunas preguntas por parte en este caso, de quienes nos acompañan, de quienes estamos participando en esta mesa. ¿Algún planteamiento, comentario que quieran hacer a la presentación de Ana Teresa, perdón? Disculpe la interrupción, me parece que por parte de la ENSEM está la maestra Socorro. Sí, buenos días, maestro. Gracias, te agradezco. Estaba Ok. esperando desde hace ratito porque me mencionan que estoy en esta mesa. No sé, me dijeron que de tercer semestre también la alumna Montserrat, que no escuché si estaba por ahí. Soy del ENSEM, María del Socorro Sánchez Gómez, para servirles. Y bueno, yo también soy de la escuela, no sé, me dijeron que había habido una reestructuración, algo así, que por eso no me habían mencionado. No, sí leí quiénes iban a participar y efectivamente estaban Montserrat, Felipe Escutia y que era quien iba a participar, pero me comentaron que había existido una reestructuración. Desconozco si la reestructuración fue al interior con ustedes o con nosotros, pero era lo que me comentaron. Pero entonces sí está presente, en este caso, Montserrat. No, soy yo, Ana Teresa. Y bueno, yo sí tenía entendido que estaba contemplado en su organización la maestra Soco Sánchez. Ok, entonces ahí también hacemos un ajuste. Entonces es María Socorro Sánchez, ¿verdad? Sí, maestro, mucho gusto, María Socorro Sánchez Gómez, para servirle. Ok, ya hicimos aquí el cambio. Ok, maestra María Socorro. Ok, ¿alguna participación? ¿Puede ser verbal o tiene usted una presentación? ¿O pasamos? Va a ser muy breve, maestro, en virtud precisamente de las participaciones. Únicamente comentar lo importante que es al regreso siempre de las jornadas de práctica, las mesas de diálogo que nos permiten precisamente recuperar estas vivencias que los alumnos van teniendo en estos semestres, bueno, tanto el primero como el tercer semestre.
que son de los primeros que ellos hacen y en donde están llevando a cabo lo que recuperan del primer, segundo semestre, toda la parte etnográfica. Ahorita ya la alumna pues las pone en evidencia todo ese proceso de conocer el contexto externo, interno, el propio del aula, pues permite precisamente que la planeación y las actividades, las estrategias sean adecuadas a los alumnos a los que ella está atendiendo. Entonces, es lo único que quiero hacer referencia, lo importante que es el diálogo. Siempre la práctica se va a enriquecer con los saberes que los mismos alumnos, los saberes pedagógicos que van construyendo, de la teoría que se ve en los diferentes cursos, el contraste con lo que ellos viven en la práctica y lo que van recuperando a lo largo de los diálogos, donde los titulares de cada grupo donde ellos practican, los docentes que estamos al frente de todo lo que tiene que ver con el trayecto de práctica, pues vamos también contribuyendo y obviamente la experiencia de ellos. Es todo. Muchas gracias, maestro. Ok, muchas gracias, maestra María Socorro. Sí, efectivamente, yo creo que esta es la intención, ¿verdad? De compartir esos trabajos que se llevan a cabo en las escuelas normales, de resaltar todo ese vínculo que hacemos con la teoría, la práctica y lo que nuestros alumnos llevan, ¿no? Sin duda, siempre es importante reconocer que las escuelas normales siempre han, en este proceso formativo de nuestros estudiantes, tienen la oportunidad de llegar directamente con su campo de estudio, con los niños, en este caso, de poner en práctica todas esas habilidades desde estos semestres iniciales, ¿verdad? Y muy enriquecedoras las experiencias que ya nos pueden platicar, nos pueden comentar y que ahorita nos están compartiendo, que obviamente ya habla de todo un trabajo estructurado. Muchas felicidades, en este caso al equipo que viene del Estado de México y que nos apoyan con esta presentación. Gracias. No hay planteamientos, no hay preguntas de parte de quienes nos acompañan. Agradezco mucho su participación. Gracias, maestra Socorro. Gracias, Ana Teresa, por compartirnos tu experiencia también, la experiencia que llevan a cabo en la escuela normal del Estado de México. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente presentación que está a cargo de la alumna Cárdenas Ramos Alisma y el maestro José Luis Rodríguez Román, docentes de la Escuela Normal Urbana de Cuautla del Estado de Morelos. Si se pueden permitir, ya empezar a instalar su presentación para que podamos empezar a escuchar cómo nos van a compartir la experiencia que tienen en razón con estas preguntas detonadoras que leía al principio, ¿verdad? Que nos hablan de la forma como transitan entre los saberes abordados en la escuela normal y la puesta en práctica en la escuela primaria. En este caso, pues sabemos que no necesariamente son de escuela primaria todos, pero bueno, ahorita nos han de comentar cuál es la licenciatura en la cual están participando y la otra pregunta son otras dos más. ¿Cuál fue su experiencia, participación y aportaciones para su formación en la inmersión al Consejo Técnico Escolar de la escuela, en la cual van a poner en práctica sus actividades, y cuáles son los alcances de la práctica docente en la formación y hasta dónde responde a los retos actuales que enfrenta el maestro ante un mundo cambiante? Ok, esas son las preguntas sobre las cuales partimos como eje y sobre las cuales gira la participación que nos van a presentar. Adelante, ya tienen ahí ya vemos la presentación. No sé si se presentan, maestro, en este caso maestro José Luis y Alisma, para que pues, los conozcamos y los escuchemos, ¿verdad? Lo que nos han preparado. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alisma Cárdenas Ramos, estudiante de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, de la licenciatura en Educación Primaria. Estoy cursando actualmente un grado, Grupo A, y a continuación les voy a mostrar información sobre mis prácticas en la Escuela Primaria Urbana Matutina Ignacio Maya. Bueno, esto se va a dividir en contexto externo e el interno. También se va a ver sobre las estrategias que se trabajaron y también como sus desventajas que se emplearon.
Como primer lugar vamos a ver la ubicación. Dicha escuela se encuentra en la calle Tabasco, colonia Pablo Torres Burgos, de Cuautla, Morelos. El personal está compuesto por 300 alumnos. Está compuesto por dos grupos, cada grado, el A y el B. Hay un maestro por grupo, frente al grupo, que son 12, 2 de cómputo, 2 de educación física, uno de inglés y 2 de USAER. Como extra también había una docente practicante y 2 estudiantes de psicología que se encargaban de la parte administrativa de dirección, una directora y un intendente. Por otro lado, contaba con servicios públicos, en este caso internet, agua, luz eléctrica y transporte público. Cabe recalcar que también las calles con las que contaba tenía un nivel socioeconómico medio, debido a que también tenía algunas calles pavimentadas, tiendas, incluso había un mercado en frente de la primaria. También, respecto a la escuela, tenía la estructura en un nivel bueno, debido a que contenía pues, lo indispensable. En este caso, una cancha de básquetbol que estaba techada. También tenía un foro en donde normalmente ahí celebraban los días festivos. También contaba con 12 aulas, un salón de cómputo, un salón de inglés y uno de USAER. Tenía también baño para niños, niñas y para maestros. Respecto a las aulas, realmente varía mucho por la cantidad de los alumnos. Algunos tenían más cantidad, entonces se veía un poquito más reducido. Sin embargo, pues se podía controlar porque se podían separar un poquito las butacas y pues eso facilitaba el movimiento. También se va a hablar ahora más centrado en el grado cuarto A, el cual yo estuve practicando. Se realizó un test del estilo de aprendizaje durante la semana de observación, el cual reflejó que era kinestésico. A partir de ahí, yo visualicé todos esos puntos para poder realizar mi material didáctico. En este caso, yo observé que a los niños les gustaba mucho visualizar el material, poder moldearlo. Entonces, de ahí me percaté para poder realizar dicho material. En este caso, cabe recalcar que solamente estuve practicando matemáticas y español y también fui de apoyo para las diversas materias con mi maestro titular. En este caso se está mostrando material de matemáticas, en donde estuvimos viendo ángulos, áreas, descomposición del número. Entonces, también se realizaron juegos de mesa y juegos digitales. En este caso, el juego de mesa se realizó como un tipo serpientes escaleras, en donde se reforzó multiplicación. En el caso de los juegos digitales, se realizó el reforzamiento de la operación de suma con números naturales y con punto decimal. Un poquito centrándonos en este juego, se llevó a cabo el eje temático de número, álgebra, variación, con el tema de edición. Y constaba de un memorama, el cual el juego se llama Encuéntrame Feliz. Era un memorama en donde la carita, como se muestra ahí, de Bob Esponja, tenía la operación en donde se mostraba la cara del personaje que le llama la atención al niño, con una cara sorprendida. Y la cara que tenía el resultado era ese mismo personaje, pero una cara feliz. Entonces, por eso dicho nombre. Se va a mostrar un poquito el video para cómo se aplica. Bueno, y así fue como se llevó a cabo esta actividad. Realmente fue de una función porque le llamó mucho la atención a los niños y pues más que nada aprender divirtiéndose, ¿no? También se realizó un rally por parte de 3 docentes en formación, en donde constaba de tres estaciones, con el objetivo de que los niños practicaran las operaciones, en este caso de suma y resta, de una manera sencilla y divertida para poder aplicarlas en la vida cotidiana, también permitiendo agilizar habilidades como el cálculo mental y también la motricidad con una competencia sana.
Por último, se trabajaron 3 estrategias, las cuales dividí en 3 partes. La primera fue sobre la conducta. Se realizó un material, 2 materiales. Ay, creo que no se carga. Pero bueno, el primero fue un semáforo de conducta en donde consistía en 3 niveles. El primer nivel era felicidades, el segundo era tú puedes y el tercero era échale ganas. Eran con pincitas con los nombres de cada uno de los estudiantes y de ellos dependía cuál iba a ser su conducta. Partiendo de ahí se iba a realizar una lista, en donde la lista consistía con los nombres de todos los estudiantes y se iba por día. Es decir, que si en el día tenían F, era de felicidades. Si tenían TP, tú puedes. Y échale ganas, de F. Posteriormente también se trabajó puntualidad. Este punto realmente no era como que muy necesario porque cuando daban las 8, pues la escuela se cerraba. Entonces, pues no era como que de puntualidad en sí. Pero realmente sí se vio con un gran objetivo porque a los niños se les hizo costumbre el llegar y anotar, bueno, pegar su manzana en el árbol. Este árbol consistía en cada una de las manzanas, tenía el nombre de los niños, e incluso el de la maestra titular y el mío. Las manzanas de arriba son los niños que habían llegado primero, los de en medio los que posteriormente llegaban, y los de hasta el último los que llevaban ya casi llegando a la hora. Las manzanas que restaban eran los niños que no asistían ese día de clases. Y por último, motivación. Creo yo este punto es el más indispensable y el más importante porque tienes que hacerle creer al niño que tiene la capacidad de poder hacer las cosas y poder hacerlas bien. Entonces, como primer punto, se arregló el espacio, es decir, el salón, obviamente con el permiso de la maestra titular. Estuve yo trabajando durante, se puede decir que en las fechas de Día de Muertos y Navidad, entonces se fueron arreglando el salón respecto a eso. También se realizaron gafetes decorados en donde tenían el nombre del niño y en la parte de atrás de su gafete tenían algo que reforzar. En este caso, Ángel tenía un poco de fallo en el cálculo mental. Entonces, cuando el niño estaba distraído o haciendo alguna cosa que no era la que correspondía, se le llamaba por su nombre y se le decía que, por ejemplo, Ángel, dime una resta que tenga el número 12. Así es como el niño concentraba la atención en eso y después se ponía a trabajar. Por último, también respecto a la lista de conducta, se les mencionó que terminando las prácticas se les iba a dar una felicitación. En este caso se dieron 2 certificados, los cuales realicé. Uno era de buena conducta y el otro era por entregar todos sus trabajos. Entonces ahí también se le dio un pequeño juguete en donde al niño pues realmente se sintió motivado por saber que hizo algo bien. También durante mi semana de observación, cuando la maestra titular me pedía que revisara algo así, yo le ponía una carita. Sin embargo, pues al niño con algo tan sencillo y con algo tan fácil, pues buscaba ese plus, ¿no? Ese ver su notita, su carita, el ver que estaba haciendo algo bien. Entonces también eso me sirvió para mi semana de prácticas, para poder pues ponerles notas y poder felicitarlos en sí. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado y gracias por tomar en cuenta la Escuela Normal Urbana Federal 2. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En este caso, Alisma, es importante conocer estas actividades. A veces pensamos que porque estamos lejos o sabemos que somos escuelas hermanas, ¿verdad? Que trabajamos en la formación de docentes, pero al ver que en ocasiones compartimos otro lugar geográfico, pensamos que no nos imaginamos qué está pasando, ¿no? En las instituciones. Y definitivamente es el momento de poder saber, conocer lo que están haciendo, ¿no? Muchas gracias por compartir esta experiencia. Maestro José Luis, ¿alguna participación verbal o algo que nos vaya a presentar para posteriormente pasar a las preguntas? No, sí, está bien, podremos continuar. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta de parte de quienes nos acompañan en la mesa? Recuerden que son las experiencias de lo que están poniendo en práctica en otras instituciones, en otros contextos, en otros estados, y definitivamente vale la pena preguntar, ¿no? Yo creo que pueden haber preguntas muy diversas sobre cómo llevan a cabo sus trabajos, por ejemplo, en el consejo técnico, qué tanto se les dificulta contextualizar su programa de estudio
al ponerlo en práctica, esos saberes que ustedes llevan, que abordan en las escuelas primarias, perdón, en la escuela normal, y definitivamente cuando lo ponen en práctica en las escuelas primarias, ¿qué tanto se les dificulta? Es una oportunidad invaluable el escuchar de viva voz aquí a los compañeros que van presentando su material, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de parte de algún integrante de la mesa del tercer semestre? Parece que no, ¿verdad? Ok, muy enriquecedora la actividad, ¿eh? Quiero comentarte, o sea, definitivamente me gusta esa forma como integras tu material, veo el esfuerzo que haces de integrar actividades lúdicas para que tus alumnos se interesen por la clase, por las actividades, se involucren, cómo lo pones en práctica, ¿no? Y me puedo imaginar algunas de las situaciones que quizás no quedan plasmadas en tu exposición, porque al final es muy poco tiempo, 10 minutos, pero a veces ustedes lo reconocen y lo ven en las escuelas primarias. ¿Cómo es que los niños, las niñas de las escuelas los esperan con deseo, verdad? Porque saben que les llevan actividades preparadas, llegan con esa sonrisa, con esa formación y los hace definitivamente se involucren de manera distinta a lo que a veces se lleva ya de manera tradicional en las escuelas primarias, ¿verdad? Muchas felicidades, Maestro Alisma. Luis, Muchas felicidades también al maestro José Luis por tener esta participación. ¿me escucha, Maestro maestro? Javier. Gracias. La doctora Laura Susana desde hace un rato está pidiendo autorización para participar. Ok, doctora, adelante. Gracias, maestro Luis. Sin duda alguna, me parece, he estado poniendo atención a las participaciones que acaban de anteceder y considero algo bien importante, ¿no? Lo que están haciendo los jóvenes es precisamente poder darle seguimiento y que vaya a la par precisamente a lo que les pide el nuevo marco curricular 2022, ¿no? A través de la parte lúdica, no precisamente del juego, poder realmente rescatar y poder ir logrando, ¿no? De manera muy integral, formar y que el estudiante y el niño, ¿no? En este caso hablaban de secundaria y primaria, ¿qué importancia tiene que la formación sea integral, pero a través de los problemas y de los ejercicios mismos que se van haciendo en el aula a través de, en este caso, de manera simultánea con el docente? Me parece muy interesante y creo que aquí tenemos que reflexionar algo muy importante que ya lo comentaba, ¿no? ¿Cómo estamos logrando precisamente ir fortaleciendo el aprendizaje de los niños a través de otras acciones que se van dando de manera creativa, innovadora, que la imaginación fluya, que efectivamente si no vamos a tener como todo un esquema como el que estábamos acostumbrados, sino tenemos que también nosotros construir a partir de los problemas que tenemos en la escuela, en el aula y a partir de los aprendizajes de los estudiantes? Me parece muy interesante, ¿no? Cómo las estudiantes van mirando esto, pero no perder de vista que nos tenemos que ser conscientes de lo que estamos logrando, ¿no? Se pide una formación o una evaluación formal, creo que lo hemos venido haciendo de alguna manera, pero ahora quizás tenemos que ponerle un poquito más de atención a ello para ver qué nos está resultando y qué no. Entonces, muchas felicidades, señoritas, me parece un trabajo que sin duda, ¿no? Va a ir formándolas de manera integral y sobre todo que esas competencias del rasgo del perfil de egreso, perdón, no solamente los identifiquemos, sino también nos hagamos conscientes de lo que implica al momento de, como docente, cómo lo voy a llevar a cabo en la escuela. Y creo que ahí parte precisamente la parte que comentaba, valga la redundancia, de la innovación, la imaginación, la creatividad, la evaluación acompañada, ¿no? El análisis, el reflexionar mi práctica. Y ese papel me parece muy fundamental. Entonces, muchas felicidades y yo aquí los sigo. Gracias, maestro, por darme la palabra y ya no quisiera abusar más. Gracias. No, doctora, y una disculpa, no te presenté. La doctora Laura Susana es nuestra subdirectora administrativa, perdón, académica de la Escuela Normal Urbana. Y pues muy enriquecedora tu participación y tu opinión al respecto. Gracias, doctora. Estamos aquí, continuamos en esta mesa. Gracias, maestro. Ok, bueno, ya no tenemos ninguna participación. Aquí estoy viendo la pantalla, no veo ninguna mano levantada.
le damos paso a la siguiente participación a cargo de Dafne Santiago González, acompañada de la docente Maura Alba Campos Segovia. Dafne, puedes empezar a instalar tu material para que en lo que nosotros hacemos esta presentación. El equipo viene de la Escuela Normal Valle del Mezquital del estado de Hidalgo y nos va a presentar, ya sabemos, sobre las preguntas detonadoras que tenemos, que tienen que ver con ese transitar entre los saberes abordados en la escuela normal y la puesta en práctica en la escuela primaria, ¿no? Y la experiencia de participación y aportaciones para la formación durante la inmersión en el consejo técnico y cuáles son los alcances de la práctica docente en la formación y hasta dónde responden a los retos actuales que enfrenta el maestro en un mundo cambiante. Ok, damos paso, ya tenemos ahí la presentación. Dafne, te cedo la palabra. Adelante. Muchas Tenemos gracias, 10 minutos. Sí. Con todo respeto te escuchamos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Dafne Michelle Santiago González. Soy estudiante de la Escuela Normal Valle del Mezquital del estado de Hidalgo. Yo estoy cursando el tercer semestre en la licenciatura en Educación Preescolar. Vengo acompañada con mi maestra, Maura Alba Campos Segovia, que ha estado muy al pendiente de nosotros. Y pues les agradecemos a la Universidad Normal de Tlaxcala pues la invitación a participar en este foro de experiencias. Pues el primer punto, como lo mencionaron con anterioridad, es acerca de la transición entre los saberes que nosotros adquirimos en el aula, que nos proporcionan nuestros maestros, y cómo uno como docente en formación al momento de estar en la práctica, los llevamos a cabo. Pues primeramente quiero hablar acerca de que es una habilidad para enfrentar retos. Dentro de la malla curricular de la licenciatura tenemos varios cursos en los que nos enseñan estrategias, teóricos, cómo abordar actividades, pero es algo completamente diferente verlo en el aula y llevarlo a la práctica. Nos damos cuenta que estos teóricos son solamente unos referentes, porque, por ejemplo, Vygotsky te puede decir, los niños aprenden más a través de la socialización, pero cuando tú llegas y pones a los niños a socializar, a veces no funciona, pero puede ser porque no se haya trabajado. Entonces, compartíamos en un foro, después de las prácticas, que no debemos de tener ese miedo como que al error, que si no me funcionó esta vez, pues a la otra lo voy a seguir reforzando para que tenga pues el propósito que es, ¿no? Requiere de uno mismo tener esa habilidad de enfrentar estos retos, estas situaciones que a veces pues sentimos que se nos salen de las manos, pero pues estar conscientes de que es nuestra primera inmersión en el trabajo docente y pues que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, tomarlo con calma, tener seguridad en uno mismo. Las adecuaciones curriculares, eso es algo que trabajamos en el aula y que al momento de ir a la práctica pues lo vemos, ¿no? Me tocó, bueno, entre mi experiencia les comparto, la educadora tuvo una situación familiar y no me pudo pues estar brindando la atención para poder planear en mi semana. Entonces, al momento de llegar, la educadora me dice, pues necesito que me hagas otras planeaciones porque yo tengo estas actividades. Y entonces tuve que hacer esas adecuaciones para yo poder adaptarme y pues seguir con el ritmo de aprendizaje que tienen los niños, con los horarios y espacios establecidos. Aquí mismo entran las actividades pues emergentes que surgen pues de los intereses de los niños. Me tocó estar cuando regresaron de vacaciones y pues los niños estaban como que muy interesados en lo que les habían traído los Reyes Magos, en partir la rosca. Entonces, en un supuesto de que yo no haya tenido eso considerado, tengo que retomarlo porque esos son los intereses que tienen los niños y uno como docente tiene la obligación pues de recuperarlos para pues generar un aprendizaje. También tenemos, lo mencionaba, la confianza y seguridad en uno mismo. Dentro de un curso estábamos llevando educación socioemocional, tanto para los alumnos como para nosotros, ya que pues en la pandemia hemos estado pues muy descuidados en casa, tanto de nosotros como docentes como de los alumnos, pues han habido pérdidas y pues los docentes tenemos que saber cómo manejarlas con los alumnos. Los niños de preescolar son muy vulnerables, es complicado trabajar con ellos un poquito las emociones, son
súper expresivos o pueden ser lo contrario. Entonces, el docente tiene que buscar estrategias para saber cómo trabajar en eso. También tenemos la previsualización de materiales, espacio y tiempo. En la escuela normal, al momento de hacer planeaciones, en el curso que es encargado de las planeaciones, pues nos dicen que tenemos que tener todo esto pues con anterioridad al trabajo. Pero cuando uno llega puede ser el caso de que no esté el material, que tengamos que cambiarlo. Entonces, el material, el espacio y el tiempo es adaptativo. Si mi actividad está preparada para estarlo haciendo en la cancha, pero veo que los niños están como muy inquietos, pues es mejor trabajarla adentro, ¿no? Hacer esas adecuaciones para que la actividad sea funcional. Y finalmente, la importancia de la contextualización y el diagnóstico. Es algo que creo que en todas las normales nos han pues recalcado mucho. Y bueno, las compañeras anteriores que de secundaria y de primaria, he visto que también hacen una contextualización y un diagnóstico, ¿no? Es algo que compartimos porque tenemos que recuperar el contexto de la sociedad, que es muy diferente, por ejemplo, de la ciudad a nosotros que estamos en un medio pues más rural, ¿no? El diagnóstico, los intereses que tienen los niños, que también son diferentes de acuerdo a la ubicación geográfica. Y bueno, aquí les comparto unas imágenes. Podemos ver que dentro del aula nos están dando los cursos, nos están preparando, y es en la escuela de práctica en donde pues aplicamos todo eso. También, bueno, en la imagen donde están unos post-its de color anaranjado, pues ahí yo voy anotando las adecuaciones curriculares que tuve que ir haciendo en mi planeación. Todos esos, en una práctica, cosas que mejorar, ¿verdad? Nunca nos va a salir todo a la perfección. Y en la otra imagen, la de los post-its verdes, pues ahí yo voy retomando los teóricos, ¿no? ¿Me funcionó esta actividad? Sí. ¿Por qué? ¿Me funcionó esta otra actividad? No, pero ¿por qué? Y así puedo ir identificando pues áreas de oportunidad y que puedo ir pues mejorando en lo consecuente. Y ahora les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia, participación y aportes que tuve en esta práctica. Puede estar en el consejo técnico, pero les voy a compartir un poco de la experiencia general que tuve en mi preescolar. Siempre hay oportunidad de replantear estrategias, siempre hay aspectos que mejorar, que retomar, y pues algo también importante es el ritmo de aprendizaje. Dentro de mi experiencia, pues noté que algunos niños se interesan más por el arte que por el campo de exploración del mundo natural o social, ¿no? Y pues esto lo voy relacionando con las inteligencias múltiples, ¿no? El que un niño sea hábil en artes no quiere decir que va a ser hábil en todos los campos. Su ritmo y de aprendizaje pues va a ser cambiante de acuerdo a cada campo, ¿no? El docente debe de tener todo eso previsualizado porque no le puede exigir más. Tiene que estar consciente de que ese ritmo de aprendizaje pues ya está marcado, ¿no? No debemos de decir, no, pues es que como ese niño no me lo hizo rápido, pues no me entiende, ¿no? Es algo muy importante de Howard Gardner dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, pues nos ha estado, bueno, que nos hable de eso. Otra cosa es mostrar seguridad. Les mencionaba que dentro de la normal del Valle del Mezquital hacemos unos foros en donde compartimos nuestra experiencia. Unas compañeras nos comentaban, es que nuestros niños no nos ven como la autoridad, a pesar de que uno pues, está al frente, les da las indicaciones, el material, las actividades, pues se dirigen a ella, ¿no? A mí me pasó de que hay una niña con mutismo selectivo en el preescolar en el que estuve y al principio pues a mí no me hacía caso en las actividades. Le decía, oye, vamos a hacer esto y nada más se me quedaba viendo, ¿no? Y yo le decía, vamos a trabajar. Y la ponía a trabajar con otros compañeros y tampoco quería. Entonces, pues nos damos cuenta de que hay que tener esa seguridad de asumir el rol docente, ¿no? Es algo que compartíamos varias compañeras. Y algo muy curioso que me pasó fue al final, en los dos últimos días,
esa niña como que empezó a tener más confianza conmigo misma y ahora ya se dirigía conmigo, me pedía ayuda, ya me pedía permiso para ir al baño, porque ella se aguantaba hasta que llegaba la otra maestra para poder pedirle material, ir al baño, que le ayudara con lo que no entendía o con lo que yo no me había explicado bien. Algo que también nos enfoques en las actividades. Ahorita pues estamos en un cambio de plan del 2017 al 2022, entonces hay cosas como en las que se van cambiando pues el enfoque de las actividades, ¿no? La participación fue activa y dinámica, tanto de los alumnos como del educador y como mío, ¿no? Por parte de nosotros tres, pues siempre hubo algo que aportar, nuevos intereses, nuevas experiencias, y pues sobre todo fue dinámico, ¿no? Y pues igual aquí les comparto unas observaciones que me hizo la maestra en mis planeaciones, un poco del trabajo que estuve haciendo y una imagen pues de mis compañeras de la normal con la educadora, pues haciendo este foro de experiencias. Y finalmente, pues vamos a hablar acerca de los retos y alcances. Yo identifiqué 2 alcances principales dentro de esta primera inmersión al trabajo docente como titular, y pues un alcance fue el explorativo, ¿no? El asumir este rol de docente que va desde hacer materiales didácticos, prever el espacio, el tiempo, los recursos de aprendizaje, el trabajar con los padres también, el dirigirnos a ellos nosotros como docentes, ¿no? Pedirles materiales, citarlos a actividades, hablar con ellos acerca de conductas que pues tal vez en los niños se están presentando, ¿no? Y también, pues, dentro del rol educativo como docente, pues está el hacer las evaluaciones, los diarios, los registros. Esta primera experiencia fue totalmente enriquecedora. Exploré por completo lo que es ser una docente titular desde el principio hasta el final. El segundo alcance que pude identificar en mi práctica fue uno explicativo respecto a las consignas y tareas, el lenguaje que debo usar con los niños, la manera en la que debo dirigirme, tanto verbal como corporalmente. Si yo me muestro segura de mí misma, los niños van a ver que estoy segura de lo que estoy haciendo. Si hablo con un tono de voz bajo, si no hago modulaciones de la voz, pues pierdo el interés de los niños. Es algo que también compartíamos pues dentro de nuestro foro, ¿no? Hacer esas modulaciones de voz, porque con los niños preescolares la atención se nos va así de rápido. A los niños pues hay que captar la atención con pausas activas, con cantos, pero pues no perder el enfoque de que esos cantos no desonoricen al niño, no mantenerlos quietos, callados y sentados, ¿no? No dejarnos llevar por el conductismo, sino por el constructivismo, ¿no? Y finalmente, pues los retos que puede identificar es los cambios de los programas de estudios. Durante nuestra estancia, las educadoras pues tuvieron pequeñas reuniones en las que están hablando acerca del nuevo plan, de cómo lo van a tener que ir haciendo, y nos compartían que en una primera etapa lo que van a hacer pues es como que mezclar ambos campos, ¿no? Seguir trabajando un poquito con el plan del 2017, pero ir metiendo pequeños aspectos del 2022 para que para ellas sea un poquito más comprensible el poder hacer esa transición de cambios, ¿no? Nos compartían un borrador del plan, con la directora tuvimos unas entrevistas también muy enriquecedoras acerca de este plan y de cómo se va a ir trabajando, ¿no? Otro reto que mencionaba también al principio, el ritmo de aprendizaje, los intereses que tienen, ya que en la zona, pues, como les comentaba, es un poquito rural, pues eso de las montas, los toros, el campo, el ganado, pues es algo que a ellos les llama más la atención. De hecho, en la zona en la que yo estuve trabajando, hay una universidad politécnica y es como más tipo agropecuaria, ¿no? Entonces, a ellos pues les interesan los animales, el ganado, les interesa el cultivo. Entonces, pues uno como educadora tiene que recuperar pues esos intereses, ¿no? Ya hablaba de los ritmos de aprendizaje, de que van variando de acuerdo al campo y pues al interés que tiene el niño y la inteligencia pues que tiene mayor asociada, ¿no?
Y finalmente los temas sociales. Los temas sociales es algo que pues, siempre uno como docente tiene que estar a la vanguardia, ¿no? En nuestra zona lamentablemente ha habido unos hechos pues catastróficos, ha habido pues muertes dentro de la zona, ha habido pues un feminicidio. Uno como docente pues los niños escuchan a los padres, los niños ven las noticias, pues entre ellos hablan de esas situaciones. El docente tiene que capacitarse para poder hablar con los niños de esos temas de una manera pues que para ellos sea, ¿cómo le explicaremos? Comprensible. No dejarlos de lado, no hacer como que no pasan, darles como que esa importancia. Dentro de un curso veíamos que los niños no son tontos, ¿no? Hay temas que los maestros a veces no quieren abordar porque no sabemos cómo, porque hay tabú, porque nos da miedo o porque ni siquiera nosotros los entendemos. Pero para eso están las escuelas, para eso está la normal, para eso tenemos educadores que nos han brindado la confianza para acercarnos y pues con ellos podemos ver esas estrategias, ¿no? Estos temas pues van a ser complicados de tratar y es uno de los grandes retos a los que me enfrenté y a los que pues seguramente me voy a enfrentar y pues probablemente muchos de nosotros también. Ok, Dafne. Bueno, pues mira, el tiempo ya se nos fue, no sé. Sí, de hecho ya. Estaba así, Sí, gracias. Ok, Sí. adelante. Robamos unos minutitos a los demás, pero bueno, no sé si hay alguna participación de parte de la titular que te acompaña, en este caso la maestra Maura, o pasamos a las preguntas, alguna aportación que alguien quiera hacer al respecto. Vamos a No, las preguntas. No, no hay ninguna participación. Gracias, maestro. ok, muchas gracias, maestra, también por apoyar a los chicos, que es importante este tipo de respaldo que les damos, ¿verdad? Ok, bueno, tampoco veo manos levantadas, ya nada más yo quisiera rescatar esta parte. Fíjense cómo se ve el contraste de los contextos, en este caso, por ejemplo, vamos del Valle del Mezquital, pasamos a la Escuela Normal del Estado de México, pasamos a la Escuela de Cuautla, Morelos, o sea, sí hay un contraste. Yo conozco esa escuela del Valle del Mezquital, la visitamos hace tiempo y en verdad que tiene sus características muy particulares, ¿no? Yo recuerdo que si era una zona así, o será la época del año, así semiárida, sí, de hecho, la normal parecía un oasis entre todo el contexto que estaba alrededor. La escuela se veía verde y todos los alrededores se veían un tanto áridos, ¿no? Pero bueno, vaya, o sea, y esa es la materia prima con la cual trabajamos, ¿no? Y ya lo comentabas en este caso, Dafne, cómo tomas en cuenta ese tipo de aspectos, dices un medio semirural o rural en algunos casos, que es nuestra materia prima, pero sobre todo con todo el cariño, ¿verdad? Hacia los niños. Muchas gracias, y felicidades por esta participación, junto con la maestra Maura, que también apoyó. Muchas gracias. Gracias, maestros. Maestra, gracias. Una aportación, me gustaría participar. Adelante, adelante, maestro Ajebarén. Te escuchamos. Primero que nada, felicitar y agradecerles a todas las normales que nos están acompañando. Es importante y relevante darnos cuenta del trabajo que están desarrollando. En particular, referente al trabajo de la señorita Dafne Michel, felicitarla, un trabajo muy completo de principio a fin. Me encanta que citen autores, que mencionen teorías. Me gusta aún mucho más que tenga forma y fondo el trabajo, algo que noté perfectamente en esta presentación. Ese dominio del contenido es evidente. Quiero felicitar a la señorita. Un excelente trabajo, continúe de esa manera y estoy seguro que saldrán muy bien las cosas para usted. Felicidades. Muchas Gracias, gracias, maestro. gracias. Gracias, Okay. maestro. Ok, gracias, maestro Ajebarén. Bueno, ok, ya no hay ninguna otra participación, ya no vemos que estén solicitando la participación. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a permitir, pasamos con el siguiente equipo. Le pedimos en este caso a Emilce, vaya instalando su presentación y nos vamos preparando. Nos acompaña Emilce Analí,
Torres Puentes, y el docente que la acompaña es licenciado en educación primaria, Gisela Soto Garza. Ellos vienen de Durango, de la Escuela Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, la Vicenet. Vamos a escuchar con mucha atención respecto a su participación. Ya sabemos sobre cuáles giran las preguntas detonadoras y sobre aspectos que prepararon su material, ¿verdad? Que tiene que ver con esos saberes y la puesta en práctica en la escuela primaria, el consejo técnico, la inmersión al consejo técnico y ese reto que significa y hasta dónde responde su formación a los retos actuales de la docencia, ¿verdad? Ok, pueden tomar la palabra y los escuchamos. Adelante. Bueno, pues primeramente buenas tardes. Mi nombre es Emilza Analí Torres Puentes y el día de hoy vengo representando a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Yo actualmente curso la licenciatura en educación primaria. Inicialmente quisiera contextualizar un poquito. En nuestra normal realizamos la práctica durante 11 días. Esta se dividió en 3 periodos. La primera pues se realizó llevando a cabo una observación en la escuela primaria asignada. Después, en el segundo periodo, se llevó a cabo ya lo que fue un poco de involucrarse en el grupo, ahora sí estar ayudando, auxiliando al docente en sus actividades. Y finalmente, pues ya fue una semana completa en la que estuvimos nosotros a cargo del grupo y pues plasmando nuestras actividades. Durante estos 3 semestres no todos los pudimos lograr tener de manera presencial por cuestión de confinamiento. Entonces lo que fue el primer semestre y parte del segundo semestre se realizaron de manera virtual, por medio que pues no fue muy grata la oportunidad de estar observando un poco más en cuestión de trabajo a las escuelas primarias, pero durante el tiempo que ya estuvimos presentes en las escuelas, en la escuela normal, sí tuvimos la oportunidad de estar conociendo diferentes contextos. En esta parte fuimos a 3 escuelas, una ubicada en contexto urbano, en la misma ciudad de Durango, una ubicada en una comunidad, ya en una región pues rural, obviamente, y una parte multigrado. Esto fue pues muy grato para nosotras porque pudimos identificar cómo es que el contexto interfiere en las formas de aprendizaje de los estudiantes en las diversas escuelas. En cuestión a la primera pregunta, ¿sí está cambiando? Sí. En cuestión de la primera pregunta, hemos identificado que hay diferentes formas de transitar la parte que nos enseñan en la escuela normal a lo que es en las escuelas de práctica, en las escuelas primarias. En esta parte, pues, primeramente, pues, hay que identificar que cada uno de los cursos que llevamos a cabo durante nuestra estancia tiene mucho que ver para poder nosotros tener ese conocimiento en el momento de la inversión en la práctica. En esta parte fue muy importante que nos enseñaran sobre cómo identificar en los niños esta parte de cómo se apropia el lenguaje, cómo existen diferentes ritmos de aprendizaje, cómo si el niño qué nivel de alfabetización tiene. Precisamente puedes pensar que esto es necesario en primero o segundo año, pero también se va a incluir en los demás. Yo estuve trabajando en un 4º grado y me fue muy útil esta información porque a pesar de que los niños ya deberían de tener un nivel propicio del lenguaje, pues no contaban en su totalidad con este y pues fue necesario ver que tenían niños presilábicos, niños silábicos y ver cómo transitar con ellos este tipo de problemáticas. De igual manera, también es muy importante reconocer que hay muchas problemáticas en cuestión de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, aquí en la escuela normal nos propician mucho que identifiquemos estas problemáticas y que busquemos llevarlo a lo didáctico, a lo lúdico. Como sabemos, los niños normalmente se aburren muy
constantemente cuando ves algo muy repetitivo en cuestión de que es, tienes tu libreta, haces un ejercicio y volvemos a repetir el proceso, pero sin embargo, si utilizas un poco de material más dinámico, pues puede ser un cambio radical en la forma de enseñanza de los niños. Igualmente, las teorías educativas tienen cierta influencia en esto, porque cuando tú estás inmerso ya en esta práctica, identificas realmente cuáles te son funcionales en el momento y cuáles no, como mencionaba anteriormente, todo depende de las características del grupo y pues no todas se van a adaptar a ¿verdad? Pero pues una que por lo menos a mí no fue funcional fue la de Vygotsky, de cómo el contexto influye mucho en esto, porque en la escuela en la que estuvimos trabajando de manera general se encontraban en ciertas partes del estado donde se carece de pues hay muchas deficiencias, muchas carencias económicas y demás, entonces pues vimos cómo era importante determinar esta parte, ¿no? Y también una muy importante es la importancia de la vocación, o sea, como en realidad la vocación pues es la base de todo, ¿no? Si la tienes puedes solucionar las problemáticas que se te puedas ir enfrentando a lo largo de este periodo, porque pues estas siempre se dan, ¿no? Y como lo mencionaba anteriormente, pues lo que es la comunidad, o sea, la interna, la externa, lo que son los padres de familia, los docentes, los alumnos, todos los que están involucrados y cómo esto influye mucho en las características de las instituciones educativas. Y también algo que observamos mucho fue las actitudes de riesgo en los infantes, porque la parte socioemocional pues es muy importante contemplarla hoy en día, ya que, bueno, en esta parte en Durango, en 2022 se identificó que hubieron 166 suicidios, no es algo que claramente nos enorgullece, pero sí es como una situación de alerta, un poquito que te está diciendo hay un problema ahí, hay que trabajarlo. Entonces, nos sirvió mucho esta asignatura y para poder ponerlo en práctica durante el periodo en el que estuvimos en las escuelas primarias, para poder identificar ciertas cuestiones corporales, que a veces el niño se está mordiendo las uñas o que está muy distraído o cosas de esta índole que te están diciendo que hay una situación ahí y que hay que atenderla. Claramente que por el tiempo en el que tú estás inmerso no es muy probable que puedas estar trabajando en esto, pero puedes manejarlo pues con el titular del grupo para que pues vaya resolviendo este tipo de situaciones. Y también lo que es lo de las planeaciones, o sea, que tengas una planeación bien realizada, que hagas tus actividades como deben de ser, teniendo cierta estructura, que primeramente tienes que reconocer los aprendizajes previos del niño para partir de ello, luego ya utilizar tu material didáctico para que el niño tenga más conocimiento y más atracción por los temas, y pues ya una parte de conclusión, ya sea cerrando con el libro de texto, con alguna actividad de hoja de trabajo, algo por el estilo. Y pues aquí tengo unas partes que también necesitamos, que nos requiere los docentes para poder irnos a esta parte de la práctica, que pues son nuestra planeación, evidentemente. Anteriormente se realiza un borrador que revisan en academia todos los maestros para ver que realmente estás capacitado para ir a una escuela primaria, y lo que es personalizador de aula para que los niños se vean atractivos, sus gafetes, roles para controlar la conducta, instrumentos de evaluaciones, porque también se realizan unas reuniones de vinculación entre los docentes de las instituciones y de nuestra escuela normal para hacer una evaluación sobre nuestro trabajo, lo cual pues es muy favorecedor para nosotros porque identificamos cuáles son nuestras problemáticas dentro del aula para poder mejorarlas y en un posterior momento en el que nos encontremos en una práctica poder resolver estos conflictos que puedan ser presentados, ¿verdad? Y pues aquí está un poquito de material que yo implementé en mis prácticas, que me fueron muy funcionales. Y pasando a la parte del Consejo Técnico Escolar, pues se tiene como bien definido lo que es un Consejo Técnico Escolar, qué es lo que se hace en él,
y pues también de acuerdo a lo que nos han dicho los maestros de la institución y lo que nos han dicho acá en las escuelas primarias, pero como tal experiencia pues no se tiene porque pues esto no fue por cuestión propia de la institución, sino pues fue pues más por una cuestión de índole administrativo, pero pues esperemos que en un futuro sí se logre tener esta experiencia, pero pues sí se cuenta con las bases, con las teorías de qué es lo que se realiza en estas reuniones. Ya pasando a la parte de cómo nos enfrentamos a estos alcances que puede haber respecto a los retos actuales que puede enfrentar un docente, pues primeramente es el análisis y la reflexión, porque pues de acuerdo a lo que vas observando durante tu práctica y a lo que te comentan tus compañeros que también estuvieron en ella, vas identificando cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan y viendo cómo podría solucionar, cómo tú puedes permitir que esto ya no suceda de esta manera. En este momento lo que vemos nosotros principalmente son dos aspectos, que es el rezago educativo, que ahorita está bastante, se puede decir de moda, está muy abundante, y lo que son las emociones, porque como lo mencionaba, aquí al menos en el estado de Durango, las cuestiones de suicidios están muy a la par, están muy frecuentes, entonces es importante ir trabajando estos temas para ir evitando que siga aumentando estos índices de numeración. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primeramente ubicando a lo que son los infantes como el foco de la educación. Ellos son los que nos interesan, los que realmente necesitan la atención y aprender para cambiar la educación, renovarla, completamente lo que se está viviendo en el momento. Claramente que hay que enfocarse en el rezago, pero también en los temas que se tienen que visualizar en el momento, no dejándolos a un lado, enfocándose precisamente en las deficiencias de los niños. También, como lo había mencionado, llevar toda la didáctica, implementar todo que sea atractivo para los niños de acuerdo a lo que a ellos les gusta, contextualizando principalmente mucho para que el niño pueda aprender e ir dejando ese rezago de lado. También incluye mucho tu papel, es algo que también he notado yo y que han notado mis compañeros, que es que tu papel es el que hace que las cosas funcionen. Si tú tienes una parte de autoridad, que realmente te ves que tienes esa vocación y que tienes el papel fundamental, todo te puede funcionar como debe ser. Y también, pues, como mencionar, crear a los niños que sean emocionalmente competentes, que si tienen un problema, saber cómo solucionarlo, igual pues encaminarlos a una mejor solución, de que ellos puedan llegar a tomar unas decisiones correctas para su bienestar y el bienestar de las personas que les rodean. Y finalmente, estaría también identificando las necesidades de los alumnos, como son los ritmos de aprendizaje, ver no nada más enfocarse en uno solo, sino enfocarse en todos, porque es importante que los alumnos, a pesar de que tengan uno mayormente desarrollado, enfocarse en todos los que tienen para poder que los desarrollen pues de igual manera y que puedan aprender mejor, y pues también identificando sus deficiencias, si tienen algún tipo de trastorno, para incluirlos en las actividades de igual manera y no hacerlos a un lado, sino que todos vayan encaminados pues al mismo aprendizaje. Y pues la influencia del contexto en la que se encuentra inmersa la institución también influye mucho. En este caso, como lo mencionaba, estuvimos trabajando en escuelas primarias que carecían de muchas situaciones, entonces pues no se podía, por ejemplo, en estos casos implementar muchos material como visual en cuestión como de utilizar computadora o algo así, porque los niños no tienen el acercamiento con este tipo de materiales por las carencias que se ubica, ¿verdad? También ya al momento de regresar después de toda esta parte de la práctica, realizamos, bueno, durante la práctica se realiza el diario de campo. En esta parte escribimos cómo nos fue en cada una de las actividades de los días, realizamos el contraste teórico para ver qué es lo que dicen los autores, y todo esto pues
con la finalidad de que en un futuro podamos revisarlo, identificar cuáles fueron nuestras deficiencias para poder mejorarlas y pues propiciar que nuestra labor pues sea mejor y pues finalmente realizamos un informe de práctica donde desarrollamos si tuvimos algún caso particular con algún estudiante, cómo lo manejamos, cómo podríamos solucionarlo o cómo se solucionó o cuestiones de este estilo. Ok. Analí, ya nos pasamos del tiempo. No sé si puedes ir concluyendo. Ya sería toda mi parte, de hecho. Ok. Bueno, de parte de la maestra Gisela Soto Garza, no sé si hay alguna participación. Buenas tardes. No, ninguna participación en esta ocasión, solamente el estudiante. Gracias y buen día. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Felicidades por preparar este material. Realmente nos sentimos honrados con la presencia de las escuelas normales que nos van acompañando y en definitiva nos van enriqueciendo el material, nos van abriendo ese panorama de cómo se va trabajando en las escuelas normales. Yo sí me voy a atrever a hacer alguna pregunta por acá, ¿verdad? O sea, definitivamente el tener ese acercamiento de manera directa con las escuelas primarias, con los niños o en este caso, con la práctica ya docente, o sea, y el ser la primera práctica significa un reto, ¿no? Pero mucho más cuando se dio bajo estas variantes que a veces nadie consideraba, la aparición de la pandemia, sucedieron cosas, se perdieron más de unos de nuestros niños y también de los trabajadores perdimos a familiares, etcétera, ¿no? Y creo que es la segunda participación que toca la parte que tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿no? A mí sí me gustaría que en este caso, si nos hicieras así como que la precisión, Analí, nos hicieras la precisión, ¿cómo te sentiste la primera vez que estuviste frente a un grupo de niños ya llevando tu práctica? O sea, emocionalmente, ¿qué sentiste, no? Sabiendo todo lo que había como una historia previa de lo que veníamos viviendo. No sé, de manera muy sucinta, muy breve, que nos comentes qué es lo que tú nos puedes platicar de esa experiencia. Sí, claro que sí. Bueno, pues claramente fue un momento de sentimientos encontrados porque pues claramente ya se tenía ese conocimiento de que pues claramente dentro de las aulas no iba a haber un nivel esperado en cuestión de aprendizajes, ¿verdad? Entonces creo que sirvió mucho la parte de haber tenido esta parte de poder ir antes a las escuelas, estar visualizando cómo trabajaban los estudiantes, identificar precisamente cuáles eran sus deficiencias para trabajar en ello. Entonces creo que yo me sentí muy cómoda al momento de presentarme el primer día ya con mi práctica, con mi material elaborado, con mi planeación, porque yo ya había identificado problemáticas específicas en los niños. Entonces creo que eso me ayudó mucho ya al momento de realizar mi planeación, todo ese momento de identificar, ok, tengo un niño presilábico, no puedo poner actividades donde los niños me van a leer mucho o ciertas cuestiones porque él no puede realizarlas de igual manera que el resto, entonces hay que ponerle actividades un poquito que vayan orientadas a ello. Entonces al momento de enfrentarme ya ahí al momento, pues no hubo mucha dificultad porque yo ya conocía como los antecedentes de los estudiantes, además de que pues sí, no, como les había mencionado, no era una institución muy, podría llamarse como cualquiera, lo diría normal, como casos muy, muy bien definidos, que son niños sin problemas, porque sí tuve niños con muchos problemas emocionales, pero pues fue identificar cómo ellos actuaban, platicar con ellos, platicar con la docente, y pues eso me mantuvo en tranquilidad principalmente, porque pues conté con el apoyo de mi docente titular, de los
maestros de la academia de mi institución, de la escuela normal, y pues sería todo. Ok, muchas gracias y muchas felicidades al equipo, en este caso Analí y la maestra Gisela, que nos hayan apoyado con esta participación. Definitivamente nos enriquece el escuchar desde cómo se lleva a cabo las experiencias que tuvieron desde otros lugares, otros geográficos, aunque en realidad en la práctica sí somos escuelas hermanas, las escuelas normales. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Pasamos, damos pauta a la siguiente participación, que empiece a preparar su material, lo empiezas a subir. Esta participación está a cargo de Mario Iván Pérez Sastre y de la maestra Venus Liliana Pérez Serrano, quienes son integrantes de la Escuela Anfitriona, la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala. Les damos la oportunidad que empiecen a subir su material, en lo que hago algunos comentarios relacionados con la organización. Ya en el chat del evento, ahí encontramos el formato para que registren su asistencia a los que nos están acompañando. También veo que se han permitido varios compañeros que no lo manifiestan de manera verbal, pero sí por medio del chat felicitan a las participaciones que han ido teniendo, sobre la experiencia que van compartiendo, les dan muchas felicitaciones, los felicitan, les agrega por ahí algunos comentarios que tienen que ver con esa, con el haber preparado su material y que lo están compartiendo. Se suman a estas felicitaciones. Ok, bueno, ya vemos que está el material. Bueno, obviamente vamos a partir bajo la misma dinámica. Tenemos 10 minutos para compartir la experiencia en este caso, de lo que nos trae preparado Mario Iván. Sonará la pequeña alarmita a los 10 minutos, a los 8, perdón. Anticipando que hay que ir cerrando y después daremos le permitiremos a la maestra Venus Liliana Pérez Serrano que si nos quiere aportar algunas palabras para posteriormente cerrar, y de esta forma estaríamos ya a punto de culminar la sesión y las actividades. Adelante, Mario Iván, te escuchamos con todo respeto y atención. Muchas gracias, profesor. Pues primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, escuelas normales que el día de hoy nos acompañan. En efecto, mi nombre es Mario Iván Pérez Sastre, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, del grupo tercero A. Para contextualizar un poco, a nosotros en nuestra jornada de práctica es una semana, pero con previo se lleva a cabo 2 jornadas de observación, donde según como tú puedas llevar a cabo una cierta relación con tu docente titular, puedes empezar a apoyar en ciertas tareas al grupo o simplemente fungir como eso, como un observador y conocer ciertas características particulares de los niños, lo cual nos ayudará posteriormente a que nuestras planeaciones sean inclusivas, nuestras planeaciones puedan ver todos esos tipos de puntos específicos de ciertos niños que presentan por ahí unas actitudes no tan aptas, pero eso nos prepara para poder llegar a nuestra práctica y tener una experiencia hasta cierto punto de aprendizaje y una experiencia muy nutrida. Bueno, en este caso, el primer tema que quiero abordar es el tránsito de los saberes dentro de la escuela normal a la escuela de práctica. Este tema es muy en particular, como aquí lo menciono en mi diapositiva. Primero que nada, tenemos que saber en dónde estamos parados y ser conscientes de la gran oportunidad que tenemos como normalistas al poder acercarnos a las escuelas de práctica por ciertos periodos más amplios y al poder acercarnos directamente a lo que el día de mañana va a ser nuestro campo laboral, ¿sí? Es impresionante ver la oportunidad como normalistas que muchas otras escuelas que manejan ciertas pedagogías o licenciaturas, al menos aquí en Tlaxcala, no la tienen. Es muy importante
tomar esto mucho en cuenta. Y, por ejemplo, aquí coloco una imagen de un compañero mío que tuvimos una actividad en nuestra escuela de práctica, una feria del libro que se organizó desde la escuela normal y se ejecutó en la escuela de práctica, donde completamente la institución nos daba la oportunidad de poder llevar a cabo un evento de inicio a fin, únicamente los compañeros normalistas. Posteriormente, como aquí lo dice la diapositiva, pues sabemos que durante nuestra jornada de práctica, pues se ven 1001 retos que no están considerados, ¿ok? Pero sin embargo, las materias que llevamos a cabo y que contienen nuestra licenciatura en tercer semestre, nos preparan para esto. Al inicio del semestre, algunas asignaturas nosotros nos cuestionábamos el por qué. Y justamente hasta que llegamos al momento de llevar a cabo la práctica, nos damos cuenta del sentido de esas asignaturas. Hay asignaturas que nos hacen ver de principio a fin los planes de estudio, los enfoques, los proyectos, los trayectos, y hay asignaturas que nos hacen mover sentimientos, que nos hacen estar conscientes de lo difícil y de la responsabilidad que es trabajar con niños y poder tener una empatía. Si bien sabemos que durante nuestra práctica no faltan los niños que son más empáticos contigo y que tú eres el profesor y que te toman completa autoridad y que incluso te pueden demostrar su cariño, pero también existen esos niños que por diversas cuestiones pues ya han tenido algunos problemitas con algunos otros compañeritos y se empiezan a aislar. Y es muy importante que nosotros nos enfoquemos en poder ser un profesor practicante que incluya a todos, que trate a todos por igual y que jamás se nos olvide esa parte tan fundamental. Aquí añado a un costado una imagen donde ahí, como lo dice, en lo particular a mí me tocó llevar a cabo mi práctica en la escuela Ricardo Flores Magón del municipio de San Damián Textolo, aquí en Tlaxcala, y en esta ocasión tuve la fortuna de trabajar con el sexto año Grupo B, un grupo que sin duda alguna al ser sexto año están a un paso de la secundaria, ya empiezan a poder ofenderse con palabras un poquito más fuertes, ya las niñas próximas señoritas, pues ya incluso tienden a agarrar por ahí un desprecio a algunos jóvenes, etcétera. Y aquí se ve en la imagen cómo yo llevé a cabo una actividad donde les di la opción de trabajar en equipos o individualmente, estaban elaborando una figura geométrica. Y bueno, efectivamente esta imagen nos refleja cómo los niños son completamente diferentes. De frente al escritorio yo tenía una mesa con 4 niños que compartían tijeras, resistol, se apoyaron unos a otros para poder llevar a cabo el pegado de su figura geométrica, y al fondo 2 compañeritos que son muy amigos, pero que no quisieron ni siquiera buscar más equipos, sino que dijeron que solos y ellos 2. Pero bueno, lo importante es poder incluir y al final llevar un trabajo equitativo con todos los niños durante la práctica. Pues por otro lado podemos ver lo que les comentaba, que las materias están diseñadas precisamente para lo que nosotros estamos por vivir en nuestras jornadas de práctica y el día de mañana en la vida laboral. Sin duda alguna, creo que hasta el día de hoy lo que nosotros planeamos como materias en la educación primaria y que los profesores se dan a la tarea de revisar una por una todos los trabajos, todos los contenidos, los tiempos, etcétera, sin duda alguna nos prepara perfecto para que al momento de llegar, incluso, y lo sabemos que se llegan a presentar situaciones que no están planeadas, nosotros tengamos esa capacidad de poder meter una actividad más o una pausa activa o etcétera, que nos lleve a solucionar este tipo de problemas. Y bueno, también en lo personal quería mencionar que después de haber leído a los autores de Fortol, Fierro y Rosas en su libro Transformando la práctica docente, una propuesta basada en la investigación de 1999, coincidí demasiado en que la práctica docente tenía varias dimensiones, como lo son lo personal, interpersonal, la social, la institucional, la didáctica y la valoral. Y honestamente yo puedo decir que a nosotros en la normal nos preparan para poder trabajar todas estas dimensiones, para poder llegar y abordar un tema imprevisto, un cambio de última hora, porque al final sabemos que el trabajar una práctica docente con, por lo regular, casi 30 niños en cada salón de clases, son 30 mundos diferentes y son un sinfín de actividades que pueden cambiar e incluso incidentes. Bueno, todo eso yo lo quise englobar en un poda donde pude colocar lo más relevante. En las fortalezas de todo esto, puedo encontrar que vinculo de manera directa cómo efectuar estrategias aprendidas dentro de la normal para el rendimiento del grupo, lo que les mencionaba. Personalmente, yo hoy en día me doy cuenta de alguna actitud de algún alumno o del grupo en general, y yo
me pongo a recordar todas mis clases, los consejos de mis profesores, etcétera, y puedo darme cuenta de cómo poder efectuar algo que haga incluir al grupo, cómo efectuar algo que haga prestar más su atención. En las debilidades, pues desafortunadamente yo puedo aceptar que subestimo la complejidad de algunas de las actividades, lo cual me lleva a llevar un mal control del tiempo. Y no lo hablo en específico de que den las 12 del día y ya terminé mi jornada y me queda tiempo. No, al contrario, a veces hay actividades que están programadas para mucho más tiempo y otras para, y los niños tienen la habilidad de llevarla súper rápido. Y hay actividades que tú piensas, lo van a hacer súper rápido y se llevan un largo tiempo, a pesar de que uno los esté observando, pero que nosotros como practicantes no salimos del aula para nada. Bueno, solamente excepciones como ir al sanitario, pero es ir prácticamente corriendo y regresarte, porque para nuestra fortuna, los docentes titulares sí nos permiten poder convivir al 100%, incluso en cierta privacidad, llevar a cabo nuestras clases y posteriormente se dan a la tarea de su observación ahora ellos para poder dar una evaluación. Pero bueno, creo que es algo que se puede trabajar. Igual en el área de oportunidad, el retroalimentar en equipos de trabajo. Esto es súper importante. Al menos en el caso particular del grupo donde yo estoy, trabajamos por lo regular en mesas de trabajo de 5 o 7 compañeros, que además de ser amigos entre todos como grupo, pues sí resulta que, por ejemplo, en mi caso personal, mis compañeras y amigas que más estaban cerca de mí se fueron a otras instituciones, en otros grados, y empezamos a conversar, ¿no? Acerca de tus experiencias y las mías, y cómo nos aconsejamos entre compañeros normalistas, y eso, pues sin duda alguna, el día de mañana, a lo mejor yo no me sabía este canto para una pausa activa, y mi compañera me la enseñó y yo la empleé porque me urgía, ya tenía yo muy desordenado el grupo. Entonces creo que esta es un área de oportunidad donde se puede seguir trabajando, pero que sin duda alguna es una gama de poder compartir información muy importante. Y las amenazas, bueno, esto ya podría irse un poquito más allá de la práctica de que viví el semestre pasado, sino de la que podría venir, si es el acceso a los cursos, talleres y mesas de trabajo, seminarios referentes a la nueva escuela mexicana. Desafortunadamente hay algunos documentos, algunas conferencias que se empiezan a poder habilitar, pero nosotros en primera por el semestre en el que estamos estudiando y por ser todavía estudiantes normalistas, pues no tenemos ese acceso directo. Y pues bueno, esperemos se pueda prestar la oportunidad de que por ahí algunos contactos nos puedan empezar a dar de esos contenidos y poder seguir estudiando, porque si bien sabemos el día de mañana vamos a ser quienes se postulen a un examen de admisión y pues ya será completamente con la nueva escuela mexicana. Entonces eso sería como que en general el FODA que pude yo rescatar de todo esto. Y bueno, en cuestión de este tema lo quiero cerrar con esta frase que junto con mi coautora, la profesora Venus, pudimos rescatar. Las prácticas educativas se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad. Lo que mencionábamos, indudablemente, nuestras prácticas es lo que nos está preparando directamente a lo que el día de mañana va a ser nuestra vida laboral. De ahí pasamos un poco más breve a la narrativa de mi experiencia dentro del Consejo Técnico Escolar. En mi caso, yo cuando ingresé a la licenciatura estaba yo en el modo virtual, entonces no tuve la oportunidad de estar en un consejo técnico. Fue hasta ahorita, en tercer semestre, que estábamos trabajando en la escuela Ricardo Flores Magón, donde se pudo llevar a cabo este acercamiento al Consejo Técnico Escolar, que fue incluso el primero del ciclo escolar 2022-2023. En general podría decirlo que pues creo que los consejos fueron de esta manera. Se llevó a cabo la conferencia magistral de retos de la docencia ante el marco curricular 2022 por el doctor Ángel Díaz Barriga, donde se manejó como parte introductoria a las presentaciones de las modificaciones que van respecto a la nueva escuela mexicana. Fue un contenido un poco pesado, escuchar una conferencia ahí con los compañeros que son maestros titulares, pero bueno, después lo que a mí más me pudo abrir un panorama un poquito más grande de lo que el día de mañana será la vida laboral, es que los profesores comentaban la diferencia de la llegada ahorita de la nueva escuela mexicana a lo que se vivió con la reforma educativa, de cómo sus cursos fueron diferentes, los transportaban a otros espacios de trabajo, se llevaban con compañeros de otras primarias, y cómo ellos, pues sí, hasta cierto punto tenían a lo mejor algunas inconformidades, de las cuales posteriormente me imagino hablaron con su director, pero bueno, eso nos apertura a poder decir, ¿saben qué? Desde ustedes que son estudiantes normalistas, empiecen a estudiar y hacerse del hábito de que como docentes
nunca vamos a estar al 100% preparados. Siempre va a existir un curso, un diplomado, un taller que nos va a nutrir más para poder dar todavía mejor nuestras clases. De esto puedo concluir del Consejo Técnico Escolar que una de las fortalezas es que la verdad es que a diferencia de la experiencia, sin duda alguna, y de la edad que se tiene con los maestros titulares dentro de la primaria, en la escuela normal a nosotros se nos forja un carácter en el cual tenemos que ser personas maduras, responsables y conscientes de lo que es trabajar con los grupos. Y sin duda alguna, creo que esa personalidad de nosotros como normalistas nos hizo poder compaginar muy bien con los docentes titulares y eso nos hizo poder trabajar muy bien incluso en equipos, porque fue como trabajamos. Una de las debilidades, lo que les comentaba ya anteriormente, es que pues existen documentos que son exclusivos para los docentes titulares respecto a la nueva escuela mexicana y en torno a ello pues nosotros hay opiniones que no podremos aportar, porque en el Consejo Técnico el director nos mencionaba: jóvenes estudiantes, ¿ustedes qué piensan de esto? Y pues nuestras participaciones eran muy breves precisamente por el desconocimiento de ese tema en general. Bueno, y aquí en conjunto con la profesora Venus podemos rescatar las definiciones de la experiencia de aprendizaje en el servicio con algunos autores, como la que dice: la dimensión macro y sus aspectos cuantitativos, insumo del sistema, eficacia, administración, ingresos, etcétera, recibe atención privilegiada, por Emilio Tenti Fanfani. La siguiente, es una experiencia educativa curricular en la que los estudiantes participan en un servicio organizado que cumple con unas necesidades identificadas por la comunidad, de Brinkley y Hatcher, 2002. Y tenemos preparado como normalistas es que aquí no lo puedo leer bien, pero bueno, es de Boaventura Sousa Santos. Y pues en general sería prácticamente todo. Yo quiero cerrar con esta frase que dice: hoy más que nunca estamos orgullosos de ser normalistas, y creo que en nuestro caso particular y en el estado de Tlaxcala, pues ser parte del ENUF creo que sí es algo que te llena demasiado de orgullo, que muchos quisieran estar en nuestro lugar, pero somos privilegiados por todo el servicio y toda la vocación que tienen nuestros docentes dentro del aula para transformar. Y yo, como en una ocasión se lo dije a un profesor, si para nosotros ser docente es difícil, yo creo que para ustedes que son docentes de docentes, pues es todavía más difícil. Pero sin duda alguna, yo quiero concluir que en efecto creo que la licenciatura nos está aportando demasiado. Este tipo de actividades, de reuniones, de mesas de trabajo, nos está dando muchas herramientas de experiencias para poder seguir fortaleciendo todos nuestros aprendizajes y poder seguir efectuándolo y motivándolo. Sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por esta participación. Maestra Venus, no sé si tengas alguna aportación sobre lo que está presentando Mario, el apoyo que le brindaste y sobre el trabajo que se realizó en las escuelas primarias, en las escuelas de práctica. No sé si tengas alguna aportación. Sí, maestro Luis. Sí, maestro Luis, muchas adelante. Gracias. Un saludo a todas las hermanas escuelas y a la maestra Gisela de la Vincenet. Un saludo especial. Nos volvemos a encontrar, maestra. Bueno, pues buenas tardes. Mi recapitulación sería que, bueno, los alumnos están ahorita en el tercer semestre y están viviendo diferentes experiencias con respecto a su trabajo docente dentro de las aulas y fuera de las aulas, ¿no? En este caso nos dimos a la tarea de hacer un proyecto que se llamó la Feria del Libro y que de alguna manera tendría que ser comunitario, ¿no? Porque se invitó a los padres de familia, primero comenzamos con la Sociedad de Padres de Familia y se invitó a los padres de familia, teniendo en la mira que de alguna forma tendríamos que estar un poco ya más acercándonos a lo que dicta la nueva escuela mexicana. Y también, pues, yo creo que también es importante la reflexión que se haga de estos trabajos, porque es muy enriquecedor para ellos ir haciendo esas reflexiones, qué les va pareciendo este trabajo docente, para acercarlos, como bien lo decían, a los fenómenos educativos, ¿no? Ya en este caso no tanto bueno, comenzando con sus alumnos, posteriormente en la escuela y en la comunidad. Lo que me llamaba la atención es lo que comentaba la niña que dice de Hidalgo, que dice que, bueno, que exactamente están ocurriendo muchos feminicidios y por eso yo creo que uno de los ejes transversales de la nueva escuela mexicana es la equidad de género.
Y yo creo que bien lo dice ella, tenemos que tratar esos temas con mucho cuidado, tenemos que ver cuáles son, cómo se puede dar esas funciones de la equidad de género, cuáles son las estrategias que tenemos que hacer, cómo tenemos que desarrollar esos valores. Yo creo que es algo muy difícil, es algo que nos estamos enfrentando a este nuevo reto, y yo pienso que las reflexiones, bueno, en este caso en la Academia del Tercer Semestre se hizo una narrativa, pero no una narrativa de manera muy abstracta, sino una narrativa que nada más implicara las experiencias de ellos, ¿no? En sus funciones ya como maestros. Tenemos que aceptar que es la primera vez que se van a practicar, ya que las demás habían sido observaciones, pero creo que poco a poco, entre todos, tenemos que ir enriqueciendo esos trabajos de nuestros alumnos y ponerlos al tanto. Yo creo que siempre el maestro se ha caracterizado por solucionar problemas y ser un buen maestro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Venus, por esta aportación que también suma a la experiencia que nos compartió en este caso Mario Iván, y que efectivamente tiene que ver con el trabajo coordinado que se hace desde las academias, de cómo se integran los docentes y cómo se llevan los trabajos junto con los alumnos y se llevan a la escuela de práctica, ¿verdad? Enriquece mucho. Muchas gracias por todas estas aportaciones. Ya no veo ninguna mano levantada. No sé si alguien más quisiera dar algún otro comentario antes de que pasemos a cerrar. No veo ninguna mano levantada, sin embargo, sí quiero comentar que nuevamente en el chat veo que felicitan mucho a los chicos y a los maestros que fueron integrando sus participaciones. Hay, por ejemplo, aquí alguna que dice excelente trabajo, muchas felicidades compañero, muy buena aportación, y así de cada uno de los que fueron incorporando su participación, hay esos comentarios positivos, ¿verdad? Que levantan también el ánimo y que nos hacen ser personas y sentir que el trabajo que realizamos sin duda impacta, y claro que impacta, por supuesto que sí. Ok, no veo ninguna mano levantada, ¿verdad? Ok, pues, ¿qué me resta decirlo? Miren, ya no nos da tiempo ahorita ver la relatoría, o nos dará tiempo, maestro Ajebarén, en 3 minutos tomar en síntesis todas las aportaciones de los chicos, porque después nos tenemos que conectar al cierre del evento. Ya no creo que ya... en 3 minutos, maestro, porque fueron bastantes jóvenes, sí hice bastantes anotaciones y sería una falta de respeto hacerlo como que de manera general. Entonces yo creo que mejor omitimos esta parte en este momento, maestro, y ya se enviará después el archivo. Ok, perfecto. Sí, sí es correcto. O sea, y podemos dejar afuera las aportaciones de algún chico o chica, y creo que no es lo correcto. Muy bien, pues nos queda, ¿qué nos queda? Ok, perfecto. ¿Qué nos queda? Muy buen trabajo. Ok, excelente, maestro. ¿Qué nos queda? Más que agradecer a todos los participantes, en este caso, a todos los que estuvimos integrando esta mesa de trabajo. Aquí estuve viendo que estuvieron fluctuando entre 75, 73, 74 compañeros, chicos, alumnos que nos estuvieron acompañando durante esta reunión. Cada uno de los participantes, tanto alumnos como maestros, esas actividades que nos trajeron y nos presentaron aquí en esta mesa de trabajo, muy enriquecedoras. Se agradece con un sentido, vamos a decir, con ese sentido de colaboración, de respeto hacia ustedes y hacia sus instituciones. Y por último, también agradecemos al staff que nos apoyó, que aunque no lo escuchamos, no aportan al respecto de manera verbal, pero sin duda hacen posible esta transmisión, ¿verdad? Agradecemos en este caso a Mónica Castillo Cuateconce y a Mara Josuar Domínguez Vidal, que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, maestro Ajebarén, que también nos estuviste apoyando. Gracias y que tengan buena tarde, y nos seguimos conectando en los demás eventos. Gracias.